Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de shock hipovolémico y mi nombre es Fernanda Maltos Gómez. Dentro del contenido de la presentación vamos a revisar primero la definición, posteriormente pasaremos a revisar un poco acerca de la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y por último el tratamiento. Primero que nada es importante definir qué es el estado de choque. El estado de choque va a ser un estado de hipoxia celular y tisular por aporte insuficiente de oxígeno, consumo de oxígeno incrementado, utilización inadecuada de oxígeno o una combinación de estos procesos. La importancia de reconocer de manera temprana el estado de choque e iniciar el tratamiento es que este va a ser reversible inicialmente. Sin embargo, si no hacemos un diagnóstico y tratamiento tempranos, este puede progresar a una disfunción orgánica irreversible. Y pues bueno, tenemos que el estado de choque lo podemos dividir o clasificar en choque distributivo, que a su vez se va a dividir en séptico y no séptico, cardiogénico, que puede ser cardiomiopático, arritmogénico o mecánico, como ya lo vimos en clases anteriores, hipovolémico, que es en el que nos vamos a centrar en esta clase, que como veremos más adelante se va a dividir en hemorrágico y no hemorrágico, obstructivo y mixto. Hablando ya un poquito más de fondo acerca del choque hipovolémico, tenemos que este va a ser un estado de choque debido a un volumen intravascular disminuido. Este se va a dar por una pérdida aguda igual o mayor al 15% del volumen sanguíneo circulante. Y como ya les había mencionado, se puede dividir en hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico, como su nombre lo dice, va a ser por pérdidas sanguíneas y lo más común es que sea por un trauma penetrante o cerrado. Y en segundo lugar tenemos a las hemorragias gastrointestinales altas o bajas. Y finalmente, pues bueno, tenemos muchas otras causas de shock hipovolémico hemorrágico, que aquí les dejo algunos ejemplos. Y por otro lado, tenemos el no hemorrágico, que va a deberse a pérdida de líquido intravascular por causas no hemorrágicas. Puede ser, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, diarrea, vómitos, pérdidas a través de la piel, por ejemplo, un golpe de calor, quemaduras, pérdidas renales. A lo mejor puede ser un uso excesivo de diuréticos, el que lo cause, este, nefropatías también, hipoaldosteronismo, perdón, y también pérdidas hacia el tercer espacio, como por ejemplo es en el caso de pacientes que tienen cirrosis y desarrollan ascitis. Ahora, pasando a la epidemiología, la verdad es que no encontré mucha información acerca de la epidemiología en México, pero encontré que en Estados Unidos se presentan 500,000 casos de shock al año. Y otro dato interesante es que de los 1,6 millones de adultos hospitalizados cada año con traumatismo grave en Estados Unidos, cerca de 100,000 o 6% presentan un shock, y esto va a ser debido sobre todo a hemorragia. Este, y pues bueno, dentro de los tipos más comunes de shock, tenemos que el más común va a ser el séptico, representa el 62% de los casos, seguido del hipovolémico y el cardiogénico, que los dos representan cada uno un 16%. El anafiláctico representa un 4% y el obstructivo un 2%. Pasando a la fisiopatología, tenemos que tener claro que el transporte arterial de oxígeno hacia los tejidos se va a ver influido por dos parámetros. El primero de ellos va a ser el contenido arterial de oxígeno, que a su vez va a estar determinado por la concentración de hemoglobina y por la saturación de oxígeno de la sangre. Y por otro lado, tenemos al gasto cardíaco, que también va a estar influyendo al transporte arterial de oxígeno. El gasto cardíaco, si recordamos un poquito acerca de nuestras clases de fisiología y también nuestras clases de cardiología,
tenemos que va a estar determinado a su vez por el volumen de eyección sistólico y por la frecuencia cardíaca, ¿ok? Este, estos dos parámetros van a ser directamente proporcionales al gasto cardíaco, es decir, si aumenta el volumen de eyección sistólico, va a aumentar el gasto cardíaco, y si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Y el volumen de eyección sistólico va a estar determinado por la precarga, que va a estar reflejando el retorno venoso. Entre mayor sea el retorno venoso, pues mayor va a ser nuestro volumen de eyección sistólico. Va a estar determinado también por la poscarga, que van a ser aquellas fuerzas que se van a estar oponiendo a la salida de sangre desde el corazón hacia la circulación sistémica. Y tenemos que la poscarga va a ser inversamente proporcional al volumen de eyección sistólico. Es decir, si aumenta la poscarga, va a disminuir el volumen de eyección sistólico. La poscarga puede verse afectada, por ejemplo, por las resistencias vasculares periféricas y también por la viscosidad de la sangre. Por otro lado, tenemos a la contractilidad del corazón. Entre mayor sea esta contractilidad, mayor va a ser el volumen de eyección sistólico. Ahora, ya pasando de lleno a lo que es la fisiopatología del shock hipovolémico de manera más específica, tenemos que lo que va a ocurrir en esta situación es que va a disminuir el volumen intravascular. Y por lo tanto, como disminuye el volumen intravascular, va a disminuir la precarga, es decir, el retorno venoso hacia el corazón. Y esto a su vez va a disminuir el volumen de eyección sistólico y va a disminuir, por lo tanto, el gasto cardíaco y, por lo tanto, el transporte arterial de oxígeno hacia los tejidos, es decir, van a estar hipoperfundidos. Además de esto, tenemos que, para tratar de compensar esta hipoperfusión, va a haber un aumento de las resistencias vasculares periféricas en un intento de compensar esta situación, y esto va a aumentar la poscarga, ¿ok? Y vamos a tener como resultado que este aumento de la poscarga va a empeorar aún más esta disminución de eyección sistólico, y por lo tanto va a disminuir aún más el gasto cardíaco. Ahora, les puse aquí esta pequeña tablita que me gustó bastante para que puedan comparar cómo están los distintos datos cardiovasculares de la fisiopatología de los diferentes tipos de shock, ¿ok? Para que la puedan consultar más adelante. Y basándonos en lo que vimos de la fisiopatología, entonces podemos revisar un poquito acerca de las características hemodinámicas del shock hipovolémico. Tenemos entonces que el shock hipovolémico va a tener una presión venosa central disminuida, una presión capilar pulmonar de enclavamiento disminuida, un gasto cardíaco también disminuido, y una manera de tratar de compensar esta situación es que van a aumentar las resistencias vasculares sistémicas, pero finalmente esto va a terminar disminuyendo más aún nuestro gasto cardíaco. Pasando a lo que ocurre a nivel celular, tenemos que debido a esta disminución en el gasto cardíaco por esta disminución del volumen intravascular, vamos a tener una hipoperfusión, ¿no? Y esta hipoperfusión nos va a llevar a una entrega disminuida de oxígeno hacia los tejidos y las células, ¿no? Entonces, esta disminución del oxígeno que le llega a las células nos va a desencadenar que la célula entre a un metabolismo anaerobio, porque pues no va a tener oxígeno para poder realizar las vías metabólicas aeróbicas. Entonces, en este metabolismo anaerobio, el piruvato va a pasar a ácido láctico, y esto va a hacer que incremente el ácido láctico tanto a nivel intracelular como extracelular. También va a haber una disminución en la producción de ATP, porque si recordamos, el metabolismo anaerobio es mucho menos eficaz en la obtención de ATP que el metabolismo aerobio. Y esta disminución en la producción de ATP nos va a llevar a una disfunción en la sodio-potasio ATPasa,
lo cual nos va a llevar a que quede más sodio secuestrado al interior de nuestra célula y esto nos va a llevar a un edema celular por esta gran concentración de sodio, perdón, que queda al interior de nuestra célula. Por otro lado, también tenemos que la actividad mitocondrial va a disminuir y vamos a tener también una ruptura de los lisosomas y esto va a hacer que se libere el contenido de estos lisosomas y haya una destrucción celular, ¿ok? Todos estos procesos nos van a llevar a una muerte celular y liberación del contenido intracelular al espacio extracelular y esto nos va a activar una serie de mediadores inflamatorios que a su vez van a conllevar a más cambios funcionales y estructurales de la microvasculatura y esto nos va a llevar a vasoconstricción que va a empeorar aún más este estado de hipoperfusión y es así como se vuelve esto un círculo vicioso. Ahora vamos a ver un poquito acerca de las etapas del shock. Tenemos que, primero que nada, la primera etapa es el pre-shock. Este también se le conoce como shock compensado o criptogénico. Y en esta etapa lo que ocurre es que, bueno, primero tenemos nuestro evento desencadenante y en la etapa del pre-shock vamos a tener respuestas compensatorias en respuesta a una perfusión tisular disminuida. Nuestro paciente puede estar asintomático con una pérdida hasta del 10% del volumen sanguíneo efectivo y va a presentar taquicardia, cambios menores en la presión arterial, hiperlactemia, por esto del metabolismo anaerobio, y esta va a ser leve a moderada. Y bueno, finalmente aquí nuestro objetivo es prevenir y revertir el deterioro. Esta etapa todavía es reversible. Y tenemos que los mecanismos compensatorios, aquí se los pongo, van a ser los siguientes. Primero que nada, vamos a tener como de primera línea una activación del sistema nervioso simpático. Entonces, esta activación del sistema nervioso simpático nos va a llevar a un aumento de la frecuencia y de la contractilidad cardíaca, esto tratando de mejorar nuestro gasto cardíaco. También, como ya lo habíamos visto, va a haber una vasoconstricción de los vasos en la piel y en los órganos no vitales. Y como veremos más adelante, todos estos mecanismos compensatorios nos van a dar lugar a muchas de nuestras manifestaciones clínicas. También tenemos mecanismos para mantener el volumen sanguíneo. Tenemos, por ejemplo, que a nivel del hipotálamo se va a estimular la sed. También tenemos que se va a liberar hormona antidiurética y esto va a hacer que haya una retención de sodio y agua y se disminuya la excreción urinaria. Por otro lado, también tenemos que se va a activar el mecanismo, bueno, el eje renina-angiotensina-aldosterona y esto también nos va a llevar a una retención de agua y sodio y disminuir así aún más la excreción urinaria. También tenemos que a nivel del hígado va a haber una constricción de venas y sinusoides con movilización de la sangre almacenada en el hígado. Pasando ya a la siguiente etapa del shock, ya tenemos al shock como tal. Y en esta etapa lo que va a ocurrir es que los mecanismos compensatorios se van a ver sobrepasados. Y entonces vamos a tener signos y síntomas de disfunción orgánica. Aquí vamos a tener taquicardia, disnea, por ejemplo, inquietud, diaforesis, pueden presentar acidosis metabólica por toda esta producción de ácido láctico, hipotensión, oliguria, piel fría y húmeda. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de las manifestaciones clínicas y esta fase todavía va a ser reversible. Entonces es muy importante diagnosticarla y hacer un tratamiento oportuno. Y por último tenemos nuestra tercera etapa que va a ser la disfunción multiorgánica. Esta ya va a ser una etapa irreversible y el paciente va a presentar anuria, insuficiencia renal aguda. La acidemia nos va a llevar a una depresión aún mayor del gasto cardíaco.
van a presentar hipotensión severa y resistente al tratamiento, esto por vasoplejía. También va a haber empeoramiento de la hiperlactinemia y van a pasar de este estado de inquietud a obnubilación e incluso al coma. Ahora, pasando a hablar un poquito acerca de las manifestaciones clínicas, tenemos que de manera temprana los pacientes pueden presentar sed. También los pacientes van a presentar cambios en el estado mental. Al principio van a presentar inquietud, agitación y ansiedad. Esto por la activación, la estimulación del sistema nervioso simpático. Sin embargo, posteriormente van a pasar a un estado de pérdida del estado de alerta e incluso al coma. Van a presentar también taquicardia, esto igualmente por la estimulación del sistema nervioso simpático, para tratar de incrementar el gasto cardíaco. Y los pacientes pueden presentar hipotensión ya en un shock de moderado a grave y ya en un estadio avanzado. Y esto va a ser un reflejo de la insuficiencia circulatoria por la cual están pasando los pacientes. Tenemos que esta hipotensión va a estar definida por una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio. Podemos decir que en pacientes que tienen hipertensión, esta hipotensión se va a definir como una disminución mayor al 40% de la presión arterial sistólica basal. Aunque también es importante mencionar que su ausencia, la ausencia de la hipotensión no excluye el diagnóstico de choque séptico, ya que hay personas que pueden no presentarlo. Por ejemplo, se menciona que en los niños tienen las resistencias vasculares periféricas mucho más aumentadas y puede que esta hipotensión no sea tan evidente. También estos pacientes van a tener una disminución de la presión venosa central, pueden presentar un pulso débil y filiforme, y tenemos un dato importante que es que cuando ya no podemos sentir el pulso radial, es que nuestra presión arterial sistólica, o bueno, más bien la presión arterial sistólica del paciente es menor a 80 milímetros de mercurio. También podemos tener un colapso de las venas periféricas. La piel se puede encontrar fría y húmeda por esta vasoconstricción estimulada por el sistema nervioso simpático y esta diaforesis también estimulada por el sistema nervioso simpático. Pálida, también puede verse la piel, moteada o marmórea. Y el llenado capilar va a estar lento por esta hipoperfusión. Los pacientes van a presentar oliguria, que posteriormente va a progresar a anuria si no se da un tratamiento oportuno. Y debido a la acidosis, los pacientes presentan respiraciones profundas y rápidas. Ahora, pasando a hablar un poquito más específicamente de las manifestaciones en el shock hipovolémico de tipo hemorrágico, tenemos esta clasificación de ATLS que nos va a clasificar a la hemorragia en 4 clases. Tenemos que en la clase 1 va a haber una pérdida del volumen sanguíneo del 15, bueno, menor al 15%. Vemos que en esta clase la frecuencia cardíaca va a estar mínimamente elevada o normal, es decir, va a estar menor a 100 latidos por minuto. La presión arterial va a estar normal, al igual que la presión de pulso y la frecuencia respiratoria. Por otro lado, tenemos que la hemorragia de clase 2, vamos a tener una pérdida del 15 al 30% de nuestro volumen sanguíneo. Y aquí vamos a tener manifestaciones como taquicardia con una frecuencia cardíaca de 100 a 120 latidos por minuto, taquipnea con una frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y vamos a tener también una presión de pulso disminuida. Sin embargo, nuestra presión arterial va a estar normal. Por otro lado,
Podemos encontrar algunos otros datos, como que la piel puede estar fría y húmeda, el llenado capilar puede estar retrasado y podemos considerar esta clase como una hemorragia moderada, ¿ok? Por otro lado, tenemos a la hemorragia de clase 3, en la cual va a haber una pérdida sanguínea del 30 al 40% del volumen sanguíneo. Vemos también que nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria van a estar ya marcadamente elevadas. Y también vemos que nuestro gasto urinario va a estar disminuido ya en esta etapa. También tenemos que el llenado capilar va a estar retrasado y tanto la clase 3 como la clase 4 que veremos a continuación ya son consideradas como hemorragias severas. Y por último, en la clase 4 vamos a tener una pérdida de, bueno, mayor al 40% de nuestro volumen sanguíneo, lo cual nos va a llevar a una disminución significativa de la presión sanguínea y va a haber una alteración en el estado mental. El paciente puede estar confundido o letárgico. Este, mm, la mayoría de los pacientes en esta clase ya se encuentran hipotensos, es decir, con una presión arterial sistólica menor a 90. Eh, También podemos ver que nuestra presión de pulso va a estar disminuida. Vamos a tener taquicardia marcada. Eh, También vemos que el gasto urinario va a estar ausente o va a ser mínimo en caso de que exista. Y la piel la vamos a encontrar en este estadio fría y pálida y de igual manera el llenado capilar va a estar retrasado. Ahora, un concepto importante es el concepto de hemorragia masiva. La hemorragia masiva va a estar definida como una pérdida del volumen circulante total en 24 horas o 50% una pérdida del 50% de este volumen circulante total en 3 horas. Ahora, ya yéndonos más a la parte del diagnóstico y cómo vamos a valorar al paciente, tenemos dos objetivos principales. El primero de ellos, confirmar que se trata de un estado de shock. Es importante considerar el estado de shock en todo paciente con una nueva disfunción orgánica. Y también es muy importante este primer objetivo que les planteo, porque como ya habíamos visto, en etapas tempranas del shock puede haber una reversibilidad. Sin embargo, si ya pasamos a la fase de daño multiorgánico, de disfunción multiorgánica, este ya no va a ser reversible. Y por otro lado, el otro objetivo es determinar la etiología y el tipo. Y esto lo vamos a hacer de manera simultánea con el inicio del tratamiento para tratar oportunamente el estado de shock. Y aquí les dejo esta tabla que me pareció bastante buena de los principios clave en el tratamiento del choque. Entonces, el primero de ellos, como ya lo habíamos visto, es reconocer el choque temprano. Posteriormente, evaluar el tipo de choque presente, iniciar el tratamiento simultáneamente con la valoración sobre la etiología del choque, restaurar el suministro de oxígeno va a ser el objetivo del tratamiento y también es importante identificar las etiologías del choque que requieren intervenciones adicionales para salvar vidas. Pasando a la parte del diagnóstico, tenemos que primero que nada nos vamos a ir a la parte de antecedentes. Debemos de indagar acerca de cualquier dato de disfunción orgánica, por ejemplo, algunos de los más fáciles que nos puede referir ya sea el paciente o el familiar del paciente si éste se encuentra incapacitado para responder a nuestra anamnesis. Es, por ejemplo, los cambios en el estado mental, nos los puede referir fácilmente el familiar de nuestro paciente. Y también si empieza a haber presencia de oliguria
o anuria. Esos son como dos ejemplos. Y esto, pues los antecedentes también nos pueden hablar un poco acerca del tipo y la etiología del choque. Por ejemplo, hablando específicamente de un choque hipovolémico, a lo mejor un paciente que tiene como antecedente diarreas profusas y persistentes, pues ya nos estaría orientando. O émesis, también un paciente que ha tenido un traumatismo y que esté sangrando. Y pues bueno, de esta manera los antecedentes nos pueden ir orientando al tipo y la etiología del choque. La exploración física nos va a ayudar a contestar tres preguntas. La primera de ellas es si realmente el paciente tiene un estado de choque, el tipo de choque que presenta el paciente y la etiología de este. Para la primera pregunta, a partir de la exploración física, podemos obtener datos que nos van a orientar a reconocer si realmente tiene un estado de choque. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en la fase compensada puede presentar tan solo taquicardia y taquipnea. Y como vimos en fases más avanzadas, los pacientes pueden llegar a presentar hipotensión como un signo de insuficiencia circulatoria. Se menciona que las tres ventanas de disfunción orgánica, son estas tres, el sistema nervioso central, los riñones y la piel, deben evaluarse estas tres ventanas porque nos pueden hablar nos pueden dar datos de disfunciones orgánicas y esto nos puede orientar al diagnóstico de estado de choque. Como vimos ya anteriormente, a partir de la ventana del sistema nervioso central, podemos tener manifestaciones como alteraciones del estado de alerta. Como vimos, estas van desde agitación hasta que el paciente empieza a pasar a una fase de obnubilación e incluso hasta llegar al coma. Por otro lado, a nivel renal, los pacientes pueden empezar a presentar oliguria, que con el tiempo puede progresar a anuria. Y en la ventana de la piel podemos encontrar un llenado capilar lento, podemos encontrar la piel fría, marmórea, húmeda. Y bueno, estos datos nos van a estar hablando de un estado de choque. Por otro lado, respondiendo a la siguiente interrogante acerca de qué tipo de choque es, la exploración física nos puede aportar información acerca de los diferentes perfiles hemodinámicos que, como vimos anteriormente, dependiendo del tipo de choque, estos perfiles hemodinámicos van a variar. Por ejemplo, tenemos que si encontramos ingurgitación yugular y edema, esto nos va a estar hablando de una presión cardíaca derecha elevada y a lo mejor nos puede estar hablando de un choque cardiogénico, ¿no? Por otro lado, a la auscultación pulmonar, podemos encontrar hallazgos de disfunción cardíaca izquierda y también podemos hallar datos que nos estén reflejando cómo se encuentra el gasto cardíaco. Entonces podemos encontrar estados de choque que tienen un alto gasto, en donde el paciente va a tener extremidades tibias, el llenado capilar rápido, es decir, menor a 2 segundos, y pulsos saltones. Esto nos habla sobre todo de un choque distributivo, a diferencia de aquellos estados de choque como el hipovolémico, en donde el gasto cardíaco va a estar disminuido y vamos a tener extremidades frías, llenado capilar lento o pulsos débiles. A partir de aquí, podemos hacer la diferencia, por ejemplo, entre un choque cardiogénico y un choque hipovolémico, porque, por ejemplo, un choque cardiogénico, aunque también tiene un gasto cardíaco disminuido, como hemos visto en otras clases, la presión venosa yugular puede estar elevada por una insuficiencia cardíaca derecha y podemos encontrar también un ritmo de galope S3. Mientras que en el choque hipovolémico, la presión venosa yugular va a estar disminuida, como lo vimos en los perfiles hemodinámicos en diapositivas pasadas. Por otro lado, también la exploración física nos puede guiar a la etiología de este estado de choque. Por ejemplo, si el paciente presenta equimosis, pues
podemos estar pensando en un traumatismo que llevó al paciente a tener un choque hipovolémico de tipo hemorrágico, o que el paciente presente a lo mejor rectorragia. Entonces, esta hemorragia del sistema, del aparato, perdón, gastrointestinal, pues nos estaría hablando, también nos estaría orientando que la etiología del choque es esta hemorragia, ¿no? Por otro lado, también para el diagnóstico podemos realizar estudios complementarios para evaluar tanto el alcance de la disfunción orgánica como su etiología. En esta tabla se muestran algunos de los estudios para la valoración inicial de laboratorio del choque indiferenciado. Debemos de pedir lactato porque sabemos que como hay una hipoperfusión a nivel tisular, va a haber un metabolismo anaerobio, como ya habíamos visto, y esto nos va a dar una hiperlactinemia y acidosis láctica. Este, y bueno, se ha visto que concentraciones elevadas de lactato, que lo normal sería que estén por abajo de 2 milimol sobre litro, se asocia a un peor pronóstico. Por otro lado, también debemos de evaluar si hay disfunción orgánica a través de pruebas de función renal y pruebas de función hepática. También es importante hacer una medición de las enzimas cardíacas, porque podría ser que se trate de un shock cardiogénico debido a un síndrome coronario agudo. Por otro lado, también debemos de pedir una biometría hemática completa con diferencial. En la biometría hemática podríamos llegar a encontrar hallazgos que nos indiquen una infección, y por lo tanto esa sería la etiología, por ejemplo, de un choque séptico. Podríamos encontrar en este caso del choque séptico una leucocitosis con una desviación hacia la izquierda, o, por ejemplo, en el shock hipovolémico podemos llegar a encontrar una hemoconcentración. Este, mm, por otro lado, también debemos de pedir pruebas de coagulación, examen general de orina y sedimento urinario. ¿Por qué? Porque esto para detectar si hay algún foco de infección a nivel de las vías urinarias que nos podrían desencadenar un choque séptico. También es importante pedir una gasometría arterial y un electrocardiograma, porque aquí podemos ver hallazgos sugestivos de alguna etiología por ejemplo, un choque cardiogénico, ¿no? Por ejemplo, que nos esté indicando que hay un síndrome coronario agudo, o, por ejemplo, que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar y eso nos está dando un choque. Y esto se vería con el patrón S1 Q3 T3 que vimos en la clase de tromboembolia pulmonar. Por otro lado, también sería importante ordenar, sobre todo en el caso de choque hipovolémico, que es del que estamos hablando en esta ocasión, electrolitos urinarios y la excreción fraccional de sodio y excreción fraccional de urea. ¿Por qué? Porque en el caso de hipovolemia, cuando nos encontramos frente a una hipovolemia, como es el caso de este choque hipovolémico, estas fracciones de excreción de sodio y de urea pueden estar disminuidas porque hay una hipoperfusión a nivel renal, y finalmente pues está activando este eje renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a hacer es reabsorber sodio y agua. Por otro lado, también es importante realizar pruebas cruzadas y de hemoclasificación, porque como veremos más adelante, en el tratamiento muchas veces del choque hipovolémico vamos a requerir el uso de hemoderivados. Ahora, pasando a los estudios de imagen, tenemos la radiografía torácica, la ecografía y la tomografía computarizada. Por parte de la radiografía torácica, esta nos puede orientar
hacia la etiología del choque, del estado de choque que está presentando el paciente, ya que a través de ella podemos valorar el tamaño del corazón, si hay presencia de edema pulmonar, aire libre subdiafragmático, neumotórax, infiltrados o derrames. Y especialmente en el caso del choque hipovolémico, sobre todo hemorrágico, podemos llegar a detectar a través de la radiografía torácica hemorragia a nivel del tórax en pacientes traumatizados. Por otro lado, tenemos la ecografía y dentro de ella tenemos a la ecocardiografía, que bueno, ya vimos un poquito más a fondo en el tema de choque cardiogénico, pero bueno, esta nos va a ayudar a clasificar el choque y existen protocolos para valorar de manera estandarizada la función cardíaca. Uno de ellos es el protocolo RACE y este protocolo nos va a ayudar a medir de manera o evaluar de manera rápida la función ventricular izquierda, el ventrículo derecho y el pericardio, así como el volumen del paciente. Por volumen me refiero al estado de líquido intravascular y este estado de líquido intravascular lo vamos a lograr medir o conocer a través de mediciones del diámetro de la vena cava inferior o también se puede hacer a través de mediciones seriadas de la función ventricular izquierda posterior a haber administrado líquidos para la reanimación. Y pues bueno, finalmente la ecocardiografía nos va a ser de gran utilidad porque nos permite evaluar toda la estructura del corazón, así como el pericardio, y también nos va a ayudar a conocer la función del ventrículo izquierdo a través de la fracción de eyección. Por otro lado, tenemos la ecografía FAST, que va a ser una ecografía abdominal de urgencia orientada a la detección de líquido libre en el abdomen. Esta ecografía va a ser de gran utilidad en pacientes traumatizados para detectar líquido libre en el abdomen, pero no solamente nos va a servir para detectar líquido libre a este nivel, ya que se ha visto que en la valoración a través de diferentes ventanas se puede llegar a detectar hemotórax al evaluar los senos costofrénicos o incluso hay una ventana en la cual se alcanza a ver el pericardio y podemos llegar a detectar hemopericardio. Entonces la ecografía FAST va a ser de gran utilidad en pacientes traumatizados y pues viene pues quiero hacer gran énfasis en esto porque estamos hablando del choque hipovolémico y sería de gran utilidad en un choque hipovolémico hemorrágico. Y por otro lado, también podemos realizar una tomografía computarizada. Esta, en el caso de un choque hipovolémico, nos puede ayudar a evaluar el espacio retroperitoneal, sobre todo en pacientes traumatizados, para evaluar si hay presencia de hemorragia, ¿no? Sin embargo, esta debe postergarse en pacientes que no estén estables hasta que los logremos estabilizar, podremos realizar una tomografía computarizada. Ahora, dentro del tratamiento tenemos que revisar ciertas consideraciones generales para el tratamiento del estado de choque en general. Es importante, nuestra prioridad se va a centrar en colocar dos vías de calibre mayor, es decir, de 14 o 16 French en venas periféricas. Y si esto no lo podemos lograr, se puede lograr un acceso a través de un dispositivo intraóseo. Otra alternativa, si no podemos canalizar venas periféricas por alguna situación, es colocar un catéter venoso central. El catéter venoso central también lo podemos considerar ya que nos va a suministrar cierta información como las saturaciones de oxígeno venosas centrales y también va a ser un punto de acceso para un catéter Swan-Ganz que nos va a ayudar a valorar de manera más detallada
las distintas variables hemodinámicas, como la presión venosa central, la presión en cuña, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Por otro lado, también podemos considerar colocar una línea arterial. Esta nos va a ayudar a medir de manera intravascular la presión arterial y hacer una determinación continua de la presión arterial media. También nos va a proporcionar información sobre lo adecuada que es la reanimación volumétrica a través de la medición de la presión arterial sistólica o la presión de pulso. Y también nos puede proporcionar información acerca de la tensión arterial de oxígeno y va a facilitar las mediciones repetidas del estado ácido-base o del lactato. Esto va a ser importante porque, como veremos más adelante, a través de estas mediciones seriadas, nosotros vamos a evaluar qué tan eficaz está siendo nuestro tratamiento de reanimación con líquidos. También es muy importante colocar una sonda urinaria para evaluar el gasto urinario del paciente, ya que como veremos más adelante, también para evaluar la eficacia del tratamiento de la reanimación con líquidos que estamos dando, es importante tomar en cuenta el parámetro del gasto urinario. Se menciona también que en pacientes que presenten concentraciones de hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, es importante administrar glóbulos rojos, aunque no presenten una hemorragia. Y en casos de acidosis láctica, que es bastante común en estados de choque por todo este metabolismo anaerobio que ya comentamos, esta se va a tratar con reanimación hídrica y no debe de administrarse bicarbonato de sodio, a menos que el pH sea menor a 7.1 o las concentraciones de bicarbonato sérico sean de 6 miliequivalentes sobre litro. Hablando de la ventilación mecánica invasiva, esta debe aplicarse a pacientes con choque y trabajo respiratorio, disnea, hipoxemia o acidosis con un pH menor a 7.3. Vamos a utilizar volúmenes corrientes bajos y presión positiva al final de la expiración para minimizar la lesión pulmonar por ventilación. Aunque, pues bueno, es importante tomar en cuenta que la presión positiva al final de la expiración puede tener efectos hemodinámicos deleterios, puede empeorar el estado hemodinámico del paciente, ya que va a disminuir aún más la precarga y el volumen sistólico. Por lo tanto, es importante antes de iniciar esta ventilación mecánica invasiva, iniciar antes la reanimación con líquidos. Ahora, hablando ya de lleno del tratamiento del shock hemorrágico, tenemos que nuestra primera línea de tratamiento van a ser los cristaloides. La solución que con más frecuencia se utiliza es la solución salina al 0.9%. Sin embargo, también tenemos como una alternativa de terapia inicial o como un fluido secundario si deben reponerse grandes volúmenes, es decir, volúmenes mayores a 2 litros, tenemos a las soluciones equilibradas, como el Ringer lactato, Hartmann, salina al 0.45 con 75 milimoles sobre litro de bicarbonato de sodio o Plasma Light. ¿Por qué hablamos de que estas deben de administrarse como fluido secundario si deben reponerse volúmenes grandes? Pues porque, como podemos ver en esta tabla, la solución fisiológica va a tener un contenido alto en cloro, más que el del plasma, ¿no? Y esto nos puede llevar a una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ok? Entonces, si necesitamos reponer volúmenes grandes, podemos utilizar como terapia inicial soluciones equilibradas o utilizar primero nuestra solución salina fisiológica y posteriormente pasarnos a una solución equilibrada. ¿Ok? Y como segunda línea tenemos a los coloides, sin embargo, hay poca evidencia sobre su eficacia o de que sean más eficaces que las soluciones cristaloides, y además son mucho más costosas. Aunque, pues bueno, hay médicos que las utilizan en shock resistente a cristaloides o cuando el paciente presenta hipoalbuminemia como un factor contribuyente a esta
este shock hipovolémico. Por ejemplo, un paciente con cirrosis que tiene ascitis y por ello tiene pues un shock hipovolémico. Y dentro de los coloides tenemos que lo que se va a utilizar, aquí les pongo una tablita de los coloides, es solución de albúmina al 25 o 20%. Y es importante que se eviten soluciones de almidón hiperoncóticas como las que vemos aquí, porque estas se han relacionado con lesión renal aguda. Y bueno, respecto a las dosis, tenemos que vamos a dar cristaloides, 500 a 1000 mililitros de solución salina isotónica en 5 a 20 minutos, es decir, de manera rápida. Y vamos a revalorar los diferentes parámetros que veremos a continuación, a ver cómo está respondiendo nuestro paciente. Y si todavía pues, la respuesta no es óptima, podemos administrar más cristaloides y así ir revalorando. Y pues bueno, justamente aquí tenemos lo que les mencionaba. Podemos hacer una reanimación inicial con solución salina fisiológica con 50 mililitros por kilogramo y posteriormente pasar a Ringer lactato, por esto de que les menciono que puede causar una acidosis metabólica hiperclorémica por las altas cantidades de cloro que contiene esta solución. Ahora, para monitorizar la respuesta que está teniendo nuestro paciente, vamos a valorar los siguientes parámetros. Uno de ellos es la presión arterial. Tenemos que como meta debemos de llegar a una presión arterial media de 65 a 70 milímetros de mercurio. También tenemos a la frecuencia cardíaca, al gasto urinario que debe de ser mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. También podemos valorar la turgencia de la piel, el estado mental y dentro de los laboratorios podemos valorar parámetros como el lactato a las 6 horas, que disminuyan las concentraciones. Como les mencionaba, las concentraciones óptimas son menores a 2 milimol sobre litro. Y también podemos hacer mediciones del sodio urinario a las 24 horas. Si el sodio urinario es bajo, si es menor a 15 miliequivalentes sobre litro, esto sería una indicación de que pues nuestro riñón sigue estando hipoperfundido y por lo tanto pues está activando todo mecanismo, bueno, este eje de renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto sería indicación para administrar más fluidos. Ahora, pasando a lo que son vasopresores, en el caso del choque hipovolémico, generalmente no deben administrarse. ¿Por qué? Porque no van a corregir la causa primaria y porque van a ocasionar más hipoperfusión en ausencia de una resucitación adecuada al ocasionar más vasoconstricción. Hay ocasiones en que se ocupan en un shock refractario al tratamiento, sin embargo, pues su uso es totalmente controversial. Ahora, hablando del shock hemorrágico, vamos a tener estos 4 objetivos. El primero de ellos sería reconocer y revertir heridas que ponen en peligro la vida, prevenir o limitar la pérdida de sangre, ya sea por presión directa, como lo vimos en la presentación de paciente politraumatizado. Esto sería como lo de elección. Sin embargo, pues si estamos teniendo un sangrado muy profuso, tal vez podemos llegar a utilizar suturas, o incluso ya como de última instancia un torniquete, o también se menciona que se pueden llegar a pinzar los vasos si nosotros podemos verlos con claridad. Sin embargo, esto no se recomienda si nosotros no tenemos una buena visibilidad de los vasos. Y pues finalmente es importante la cirugía de emergencia definitiva pues para arreglar este problema de base. También dentro de los objetivos vamos a tener el restaurar el volumen intravascular.
Es por ello que, como ya mencionamos, se necesita un acceso vascular, 2 líneas IV en la fosa antecubital. Si no se puede, podemos realizar un acceso intraóseo, o si tampoco se puede, también podemos considerar un catéter venoso central de 8 French. Y como último objetivo, pero no menos importante, es mantener una perfusión adecuada a los órganos vitales. Y ahorita vamos a ver qué presión arterial media debemos tener como meta para conseguir este objetivo. Ahora, pasando a lo que es la resucitación y la transfusión, vamos a hablar primero un poquito de los cristaloides, perdón. Es importante minimizar su administración, ya que estos van a diluir los factores de coagulación y las plaquetas y nos van a llevar a un riesgo de coagulopatía. Solo deben de administrarse hasta que esté disponible la sangre y se deben de dar en bolos de 500 mililitros de cristaloide isotónico lo más rápido posible a través de líneas IV periféricas cortas y de gran calibre, es decir, un calibre mayor a 16. Y se debe de continuar estos bolos hasta que la presión arterial sistólica sea de 90 o mayor a 90 milímetros de mercurio o estén disponibles productos sanguíneos para seguir con las transfusiones. Respecto a qué tipo de solución se debe de ocupar, no está bien dilucidado esto. Unas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, tenemos, como ya hemos visto, que la solución fisiológica al 0.9% pues nos puede ocasionar una acidosis metabólica hiperclorémica. Y por ejemplo, por otro lado, el Ringer lactato, como el lactato se metaboliza a bicarbonato, esto nos puede dar una alcalosis metabólica. Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras y no hay un consenso acerca de cuál es cuál es el mejor cristaloide a administrar. Ahora, hablando de los hemoderivados, es importante que estos siempre se administren en una relación 1 a 1 de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, ¿ok? Este, Ahora, si podemos, en vez de usar estos productos derivados de la sangre, podemos utilizar también sangre, si la tenemos disponible. Y lo que vamos a utilizar con mayor frecuencia es sangre proveniente de un donador universal, es decir, O negativa, ya que realizar un tipaje y pruebas cruzadas y obtener pues paquetes compatibles va a ser tardado, va a tardar, bueno, se mencionaba en este artículo que era de Estados Unidos, que tarda de 15 a 20 minutos, no sé cuánto tardará aquí en México, pero pues sí es mucho más tardado. Entonces, por ello se utiliza más que nada sangre de un donador universal. Y bueno, va a haber pacientes que van a estar anticoagulados y va a ser importante revertir esta anticoagulación. Es por ello que les pongo aquí estas tablas para que las puedan revisar, de cómo se revierte esta anticoagulación en el caso de warfarina, por ejemplo, de los anticoagulantes orales, de la heparina no fraccionada, perdón, de la heparina no fraccionada, en la cual vamos a administrar sulfato de protamina, se va a dar 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina en plasma, teniendo en cuenta que la heparina tiene una vida media, bueno, la heparina administrada de manera intravenosa tiene una vida media de 30 a 60 minutos y con ello nosotros podemos calcular cuánta heparina hay en plasma, ¿no? Si no conocemos cuándo se administró y por lo tanto, cuánta heparina hay actualmente en plasma, podemos dar una dosis única de 25 a 50 miligramos. Y por otro lado, si se administró heparina subcutánea, esta va a tener una absorción prolongada y por lo tanto se deben de dar dosis de sulfato de protamina pequeñas y repetidas. Hablando de la heparina de bajo peso molecular, tenemos que también se va a dar sulfato de protamina. En el caso de enoxaparina, se va a dar 1 miligramo por cada miligramo de enoxaparina, si este se administró en las últimas 8 horas. Si se administró
hace más de 8 horas, se dan 0.5 miligramos de sulfato de protamina por 1 miligramo de enoxaparina, y en el caso de, del taparín, tinzaparín y nadroparín, se van a dar 1 miligramo de sulfato de protamina por cada 100 unidades. Ahora, hablando un poquito acerca del protocolo de transfusión masiva, tenemos, primero que nada, que entender que transfusión masiva se entiende como aquella en la cual se van a utilizar más de 10 paquetes globulares en 24 horas. Esta es la definición como tradicional. O también lo podemos definir cuando se ocupan más de 4 paquetes globulares en 1 hora, ¿ok? Y bueno, cada hospital tiene su protocolo de transfusión masiva y debe de accionarse en caso de que nosotros identifiquemos que nuestro paciente va a requerir una transfusión masiva para que todos los elementos estén listos para poder realizarla. Entonces, para identificar cuando un paciente va a requerir una transfusión masiva, tenemos esta ABC Score, que es Assessment of Blood Consumption, y va a tomar en cuenta los siguientes parámetros. El primero de ellos, el mecanismo de trauma penetrante, una examinación por ecografía FAST positiva, una presión arterial sistólica igual o menor a 90 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca igual o mayor a 120 latidos por minuto. Cada uno de estos parámetros, si están positivos, van a sumar un punto, y si la puntuación es igual o mayor a 2, nuestro paciente muy probablemente va a requerir una transfusión masiva, y por lo tanto se debe de activar este protocolo de transfusión masiva. Por otro lado, también tenemos el código rojo que si ven, no toma en cuenta la examinación FAST porque es utilizada en contextos en donde no se tiene la ecografía, y sobre todo se planeó para personal prehospitalario para que avisaran al hospital cuándo se debe de activar este protocolo de transfusión masiva. Entonces, este código rojo va a tomar en cuenta la sospecha o evidencia de hemorragia activa, una presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio y falta de respuesta a un bolo IV de fluido. ¿Ok? Si el paciente, se menciona que 90% de los pacientes que tuvieron alguno de estos parámetros positivos requirió una transfusión de sangre, y el 40% requirió una transfusión masiva. ¿Ok? Entonces, si nosotros identificamos que nuestro paciente va a requerir una transfusión masiva, es importante que nosotros vayamos preparando para transfundir 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco congelado y 6 unidades de plaquetas de donadores aleatorios, o lo que sería lo mismo, una unidad de plaquetas aféresis derivadas, ¿ok? Entonces, una unidad de estas plaquetas aféresis derivadas van a ser lo mismo que 6 unidades de plaquetas de donadores aleatorios, ¿ok? Y bueno, como ven, aquí se cumple esta relación 1 a 1 que les había mencionado. Por otro lado, se menciona que en pacientes que presentan un traumatismo y hemorragia significativa, se puede dar ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, y siempre y cuando este se administre dentro de las primeras 3 horas de la lesión, ¿ok? Y algo que también es muy importante es prevenir la hipotermia, ¿ok? Esto lo vamos a lograr procurando que el ambiente esté cálido, que calentar previamente los fluidos que vamos a pasar, y así como los productos sanguíneos que vamos a transfundir, y también es importante cubrir al paciente. Ahora, dentro de las metas del tratamiento del shock hemorrágico, tenemos a una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio cuando se trata de un trauma penetrante,
y mayor a 85 milímetros de mercurio cuando se trata de un traumatismo cerrado que puede involucrar una lesión del encéfalo o de la médula espinal. Por otro lado, tenemos que otra de las metas es una frecuencia cardíaca que se mantenga entre los 60 y los 100 latidos por minuto, una saturación de oxígeno mayor a 94, un gasto urinario mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por minuto y un lactato menor a 2 milimol sobre litro. Es importante que el lactato, así como el déficit de base, que el objetivo es que se normalice, se esté midiendo cada 4 horas. Y por último, también otra de nuestras metas va a ser una saturación de oxígeno de sangre venosa central mixta mayor al 70%. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y quedo pendiente a cualquier duda.